avisas cuando se ve, por favor. ¿Se ve? Ingeniera. Ya. Disculpe un momento, voy a entrar con otra, me he equivocado de diapositiva. Acá lo tengo el otro. Ya, ahora sí. Sí se ve mi pantalla, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, ingeniera. Ya, ok. Confirmamos. Bueno, El audio está bien. sí, muchas gracias. Buenas noches con todos. El segundo tema que vamos a ver el día de hoy va a ser monitoreo de la calidad de agua. En la clase uno vimos todo lo que es la ISO 14001. Ahora vamos a ver este tema. Bueno, como introducción, vamos a hablar con respecto a cómo está nuestro país posicionado con respecto al ranking mundial en cantidad de agua. El Perú ocupa un octavo lugar, ya que dispone de un volumen anual promedio de 1.768.512 hectáreas de metros cúbicos de agua, del cual el 97.2% se encuentra en la vertiente del Amazonas, de las zonas de la selva en donde vive la menor cantidad de gente, ya que la mayor cantidad de gente se asienta en la vertiente del Pacífico, que es el 65% de la población peruana. En el Perú, la mayor parte de la población sabemos que está en la costa, ¿no? Ya que Lima es la capital y se concentra la mayor cantidad de población, pero es en la zona donde hay menos cantidad de agua disponible, ya que se considera a Lima como una zona desértica. Pero también en esta zona geográfica del país es donde se produce la mayor cantidad de aguas residuales, ya sean domésticas y municipales, ¿no? Y en casi todas las partes del mundo, el sector de agricultura es la que utiliza el mayor cantidad de volumen de agua de fuentes naturales. ¿Qué quiere decir esto? De aguas que no son tratadas. El desarrollo económico de las grandes ciudades y las distintas actividades productivas ha continuado produciendo mucho impacto, ¿no?, en la calidad de aguas. La Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA, es la autoridad que vela porque este recurso hídrico se mantenga en una cantidad considerable. ¿Ya? Entonces, en el año 2012, el ANA indicaba que más del 50% de los recursos hídricos superficiales evaluados registraban un alto grado de contaminación, poniendo en grave riesgo su uso. Luego vamos a ver para qué se usan los distintos tipos de agua. ¿No? Debido a que la afectación de la calidad de agua se afectaba por vertimiento de aguas residuales municipales, las que utilizamos, digamos, las que salen de las casas, ¿no? Agrícolas, industriales, mineros informales, de pasivos ambientales, la erosión de suelos y la contaminación de origen geológico. Esta ya es una contaminación natural, ¿no? La erosión y la contaminación de origen geológico. Entonces vamos a ver algunas definiciones y conceptos que son importantes para luego entender cómo es que se realiza un monitoreo de calidad de agua. Como ya en la primera, digamos, reunión que tuvimos, hablamos un poco sobre los secas, ¿no? En este caso vamos a especificar el del agua. ¿Para qué me sirve? Porque el ECA es un estándar de calidad ambiental que me va a poder medir cuál es la concentración de elementos o parámetros presentes, ya sea en el aire, agua o suelo, dependiendo de la condición del receptor y que no represente un riesgo significativo. En este caso, específicamente vamos a hablar de los secas del agua, cuáles son los parámetros y va a depender del tipo de agua. Hay que entender que los ECAs no son de exigencia legal, ya que son utilizados generalmente para establecer políticas ambientales públicas y no miden las emisiones de alguien en específico. Los que van a medir las emisiones de alguien en específico va a ser el límite máximo permisible. Por ejemplo, el LMP que se le conoce es la concentración de cada uno de los elementos o sustancias potencialmente perjudiciales que van a poner en riesgo la salud y la supervivencia. Y este sí es de exigencia legal, el límite máximo permisible. Por ejemplo, acá vemos una diferencia entre el LMP y el estándar de calidad ambiental para agua. Por ejemplo, el LMP es el que está a la salida, digamos, justo cuando la industria, puede ser una casa, etcétera, va a comenzar a emitir sus aguas residuales. Acá es donde se mide el límite máximo permisible.
En cambio, el ECA se mide a distancias del límite máximo permisible. Luego lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué es el cuerpo receptor? Va a ser cualquier corriente o cuerpo de agua receptor de fluentes líquidos provenientes de actividades industriales para ser controlados mediante establecimientos de puntos de control. Los puntos de control son los lugares donde uno establece que va a realizar los monitoreos y se le va a poder hacer el seguimiento de la calidad de esa agua vertida. La Autoridad Nacional del Agua, conocida como el ANA, es un organismo especializado que está adscrito al Ministerio de Cultura y Riego, al MINAGRI. Ejerce la rectoría técnica normativa y son los que van a establecer los procedimientos para la gestión integrada, sostenible y multisectorial, porque acá están involucradas los amplios sectores productivos de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios del agua y población en general. ¿Y qué es lo que se va a encargar de administrar y vigilar? Instrumentos ambientales, otorgar derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento de agua y conducir el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Todas estas funciones tiene el ANA. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Luego vamos a ver cómo es la distribución del agua en el mundo. Como pueden ver acá, lo que se ve más es que el planeta Tierra tiene mayor abundancia de agua, pero esa abundancia de agua proviene del agua de los océanos y mares, que generalmente sabemos que es agua salada, ¿no? Es aproximadamente el 97% del agua que tiene el mundo. El 2,4% se encuentran en las nieves y los glaciares. Solamente el 0,6% de esa agua que hay en el mundo se encuentran en lagos, ríos y agua subterránea, que se le conoce como agua dulce. Y en la atmósfera, o sea, en las nubes, ¿no? Por efecto del ciclo del agua, también en la atmósfera hay un porcentaje de agua, pero el más mínimo posible, que es el 0,001%. Como podemos ver, la mayor cantidad de agua se encuentra en los océanos y mares. Por eso que ahora las mineras, las formales obviamente, las que digamos que cumplen con un estudio de impacto ambiental o dependiendo de la magnitud de su proyecto, ellos sí, algunas mineras ya están comenzando a sacar agua, pero del mar, porque hay mayor cantidad. Tienen sus propias desalinizadoras y estas la convierten en agua dulce y de ahí pueden tener mayor, digamos, volumen de agua, ¿no? Y la tratan también para que se vuelva a reusar. Acá vemos cuál es el ciclo del agua. En realidad es un ciclo natural que se da normalmente. Lo que vemos es que el agua que está contenida en los océanos, por efecto del calentamiento del sol, ¿no? Comienza a condensarse, se da un ciclo de evaporación, se condensa, luego esta agua pasa a las nubes, ¿no? Esta agua contenida en la atmósfera, luego pasa al hielo y a la nieve, y por precipitación comienza a caer otra vez, ¿no? Y vuelve a alimentar también a los ríos. En este caso, no solamente el agua está superficial, también hay agua subterránea que por efecto de que el suelo tiene porosidad, va a comenzar a filtrarse y igual a alimentar otra vez y volver al mar. ¿No? ¿Por qué el agua llega otra vez salada al mar? Porque el momento en que está pasando por el agua, por la parte de subsuelo, va a arrastrar sales y estas sales hacen que al final otra vez llegue el agua salada al mar. Y así se completa el ciclo del agua, ¿no? Como ya hemos visto, la mayor cantidad de agua es la que se encuentra en los océanos y mares. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a estudiar monitoreo de agua y por qué estamos estudiando los estándares de calidad ambiental? ¿Por qué? Porque hay cierta contaminación en el agua que hay que tratar de prever y los estados generalmente aplican políticas nacionales, ¿no? En este caso, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define el agua contaminada? Es aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible, o sea, quedar un tiempo en que ya ni siquiera puede llegar a ser tratada. Entonces, ¿cuáles son los principales contaminantes del agua? Vamos a tener contaminantes naturales que son bacterias, virus, parásitos,
Y acá viene ya la contaminación, digamos, la antropogénica, ¿no? Que vienen a ser los fertilizantes usados en la agricultura, ¿no? Pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, los plásticos que ya son derivados por verter residuos al mar, a los ríos, etcétera, desechos fecales que provienen de las aguas municipales, que se conoce como aguas negras, ya las que salen de los servicios higiénicos, pues de lo que nosotros normalmente usamos en casa, ¿no? Y hasta sustancias radiactivas. Estos elementos no siempre van a teñir el agua, o sea, digamos que una forma física que yo puedo ver que el agua está contaminada si yo le veo cierta turbiedad, ¿no? Si el agua normalmente debe ser cristalina, limpia, y así yo considero que es un agua limpia, si yo lo veo ya con un cambio de color, a simple vista, por un cambio físico de color, yo puedo decir, bueno, esa agua está contaminada, pero hay sustancias que generalmente no van a hacer un cambio de color al agua. Y no quiere decir eso que el agua también sea un agua limpia o no sea contaminada, ¿no? Porque hay ciertos, digamos, agentes, en este caso patógenos, o ciertos parámetros que pueden estar inmersos dentro del agua para que recién haciendo un análisis físico-químico, ya sea en un laboratorio, yo puedo determinar si esa agua está contaminada o no. Entonces, por esta razón, que a veces a simple vista yo no puedo ver si esta agua tiene contaminantes o no, se recurre al análisis químico de pequeñas muestras. Cuando veamos la parte ya específicamente del monitoreo, vamos a ver cómo es que se deben tomar estas muestras, en qué puntos, en qué envases, qué se debe hacer con los envases, etcétera, para que la muestra realmente sea representativa y sea idónea. Y cuando yo lo lleve al laboratorio pueda realmente hacer ese análisis adecuado, cuantitativo y cualitativo, ¿no? Entonces, estas pequeñas muestras y organismos acuáticos para conocer el estado de la calidad del agua. Eso es lo que generalmente se hace para yo saber y determinar si el agua está contaminada o no. Las principales fuentes de contaminación del agua vamos a tener las domésticas, que son las que nosotros usamos en nuestro día a día en nuestra casa, oficinas, también la parte industrial, generalmente la parte, digamos, los textiles que utilizan bastante cantidad de agua en sus procesos, también la industria del curtiembre, los que hacen el cuero, usan bastante agua en sus procesos. Otro de las fuentes de contaminación tenemos las agrícolas, que utilizan bastante para la parte de regadío, ¿no? Y la industria petrolera también utiliza bastante agua. Entonces, estas son las fuentes de contaminación del agua, ¿no? Porque puede haber vertimientos de petróleo al mar o también a los ríos cuando ya, digamos, es un oleoducto que puede, digamos, romperse, puede desencadenar que este petróleo que está corriendo por él se vierta al agua, ¿no? Y llegue así a contaminar. Entonces podemos ver que la energía, la industria de la energía, en este caso la producción de los combustibles fósiles, va a contaminar el agua, ya sea directa o indirectamente. El transporte y almacenamiento del petróleo y sus derivados dan lugar a filtraciones que pueden llegar hasta las fuentes de agua. Otro tipo de industria es la agricultura. Esta sí contribuye en gran medida a la contaminación del agua. Tan solo la producción de carne causa una tercera parte de la contaminación del agua dulce en el mundo. Los fertilizantes, herbicidas, plaguicidas aplicados a los campos de cultivo contaminan los cuerpos de agua cercanos, incluyendo el agua subterránea, ¿no? Que es la que pasa por el subsuelo. Luego tenemos los desechos de los animales en las granjas, factorías, también escurren a los ríos y lagos causando zonas muertas. Otra industria es la industria de la manufactura. Las fábricas y otros centros de actividad industrial son fuentes importantes de la contaminación del agua, ¿no? Generalmente en los países que carecen de estas leyes regulatorias para proteger del agua, vierten pues directamente a los ríos, ¿no? O lo entierran en barriles y estos van a sufrir filtraciones. Acá en el Perú vamos a ver que sí tenemos normativas que rigen para este tipo de industrias. Otra fuente de contaminación es la minería, cuando algunos agentes químicos, en este caso el cianuro y el ácido sulfúrico, utilizados por las compañías mineras para la separación del material deseado. Por ejemplo, el cianuro se utiliza bastante para poder separar al oro de toda la parte, la ganga que se le llama, que es la parte que nos sirve, ¿no? Del metal.
Entonces, cuando estos se derraman, gotean o se trasladan de sitio minero a un cuerpo de agua cercano. El calentamiento global también altera el equilibrio. Lo que hemos visto, el ciclo del agua natural, esto altera el calentamiento global. Entonces, esto hace, uno de los efectos es que se pierda el oxígeno en el agua y que pone en peligro la existencia de la biodiversidad. Basuras y vertidos de aguas fecales. La ONU asegura que el 80% de las aguas residuales del mundo que llegan al mar y a los ríos están sin depurar. O sea, no los hacen un tratamiento previo antes de llegar, digamos, a un río. Por ejemplo, en este caso, ¿quién sería el responsable en Lima hablando? Porque cada ciudad tiene su propio EPS, de poder tratar el agua que viene del servicio municipal, o sea, de las casas, antes de ser vertido al río. El encargado Sedapal, ¿no? Ellos se encargan de hacer todo su proceso. No sé si alguno ha ido a visitar, a ver todo el tratamiento de agua potable que se hace. Bueno, los que viven en Lima, en Sedapal, los que viven en provincia tienen sus propios EPS, ¿no? Ahí es donde se hace este tratamiento. La deforestación también, la tala de bosques puede agotar las fuentes hídricas y genera residuos orgánicos que sirven de caldo de cultivo para estas bacterias contaminantes. Algunas de las consecuencias de la contaminación del agua es que tiene bastantes efectos negativos para el medio ambiente, la salud y la economía. Uno de ellos es la destrucción de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque esta contaminación va a empobrecer los ecosistemas acuáticos y va a facilitar la proliferación descontrolada de algas, ¿no? En los lagos. Eso se llama la eutrofización. Lo que hacen estas algas es, al crecer en demasía, van a comenzar a agotar los recursos y va a haber muertes de peces, muertes de cierta, digamos, biodiversidad que hay dentro de estas, ya puede ser lagos, ¿no? Ríos. También va a haber una contaminación de la cadena alimentaria, la pesca en aguas contaminadas, así como la utilización de aguas residuales en la ganadería y la agricultura, pueden transmitir toxinas a los alimentos, ¿no? Y esto hace ya que se afecte. Por ejemplo, en el Perú ya hemos sufrido digamos, de una enfermedad que fue, no una pandemia, pero sí fue una enfermedad que afectó bastante, digamos, a la sociedad, fue el cólera, ¿no? Esto fue debido a que hubo bastante contaminación del agua. En los que son mayores de 30, hasta más, de 35 para arriba, o si tienen más jóvenes y pueden preguntar a sus familiares, ellos sí, hubo acá una epidemia de cólera en Lima, que se pudo trasladar a demás regiones debido a la contaminación del agua. Escasez de agua potable, la ONU admite que aún existen miles de millones de personas en el mundo sin acceso al agua potable. Acá en Lima nomás tenemos muchas zonas donde aún no tienen acceso, digamos, a agua potable que proviene de sus cañerías, ¿no? Tienen que esperar que venga, digamos, el camión y alimentarlos de agua potable. Y eso también, hacer ese traslado, puede afectar y puede contaminar el agua. Enfermedades. La OMS calcula que unos 2.000 millones de personas beben agua por excrementos, exponiéndose a contraer enfermedades como el cólera, como les comento, la hepatitis y la disentería. Mortalidad infantil. Según la ONU, las enfermedades diarreicas vinculadas a la falta de higiene causan la muerte de a unos 1.000 niños al día en todo el mundo. Es bastante la mortalidad infantil. Y esto todo debido porque el agua está contaminada. Por eso es tan importante cuidar este recurso hídrico, porque lo utilizamos en casi toda nuestra vida diaria, ya sea para cocinar nuestros alimentos, ya sea para utilizarnos para el aseo, etcétera, ¿no? Entonces, el impacto de la contaminación del agua es bastante alta, ¿no? Esta polución afecta no solamente a los países pobres o países en desarrollo, sino también a los países ricos, que no tienen, digamos, una buena normativa que pueda hacer que esta contaminación vaya minorando, al menos por castigos que puedan dar las autoridades. En este cuadro, ¿qué podemos ver? El agua contaminada tiene efectos dañinos sobre la economía, como ya hemos visto. La demanda biológica de oxígeno sube, entonces el PBI que se conoce en el país, que es el Producto Bruto Interno, de las regiones afectadas se reduce en un tercio, ¿no? En este caso, la oxidación del nitrógeno viene por la contaminación del agua por fertilizantes. Entonces, eso hace que se incrementen los casos de retraso en el incremento de los niños. Afecta directamente también el crecimiento natural de los niños.
Y el rendimiento agrícola disminuye a medida que aumenta la salinidad del agua, ¿no? Lo que se requiere por eso es utilizar agua dulce. Y como vemos, eso es lo más pequeño, lo más poco que hay en cantidad. Ahora vamos a ver los tipos de cuerpo de agua que tenemos en el mundo. Tenemos los continentales y los oceánicas. Bueno, los oceánicas vienen del mar, de los océanos, tal cual el nombre lo dice. Pero los continentales provienen de los superficiales y las aguas subterráneas que están, digamos, viajando a través del subsuelo. Entre las superficiales, que pueden ser lagos, ríos, lagunas, tenemos las lénticas y las lóticas. Los ecosistemas lénticos son aguas estancadas, son aquellas que resisten mejor a la sequía, son más profundos, por ejemplo, los lagos, en este caso, las lagunas, los humedales y pantanos, y tardan más en congelarse y descongelarse. Los que sufren más son los ecosistemas lóticos, que son las aguas en movimiento, por ejemplo, las aguas de los ríos, los arroyos, los canales, los manantiales. Se evaporan también fácilmente en la época de sequía porque están más expuestos, son más superficiales, se congelan y descongelan con más facilidad, ¿no? Y en este caso tenemos los ríos, arroyos. Ahora vamos a ver la normativa específica con respecto al monitoreo de calidad de agua. En este caso vamos a ver que tenemos el ECA de agua. En el año 1969 ya había un decreto ley. Luego en el 2008 el MINAM sacó el ECA de agua, ¿no? Porque en el 2008 también se crea el MINAM, entonces se actualizó bastante normativa. En el 2015 sale el decreto supremo 015 de 2015 del MINAM. En el 2016 sale una resolución jurada que es del ANA, que ya me dice cómo yo puedo hacer mi monitoreo de recursos hídricos. Y el 2017 sale actualizada el nuevo ECA de agua, que es la que tenemos vigente hasta ahora, que es el decreto supremo 004 del MINAM. Y en el 2018 también sale una nueva clasificación del ANA sobre cuerpos continentales. En esta normativa ambiental vamos a ver categorías con respecto al agua. Vamos a tener la categoría 1, que es la poblacional y recreacional. Y se va a dividir en subcategorías. La subcategoría A habla sobre aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. En este caso vamos a tener tres: categoría 1, subcategoría 2 y subcategoría 3. La primera nos dice que son aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. Una simple desinfección, un aditivo químico, desinfecto y ya esta agua está, digamos, lista para ser bebible, ¿no? Es agua potable. La del tipo, su categoría 2, son aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. En este caso tienes que utilizar más procesos: coagulación, floculación, decantación, sedimentación y o filtración o procesos equivalentes. ¿Para qué me sirve la coagulación? En este caso, lo que se le agrega a esta agua que va a ser tratada, ¿no? Y que pueda ser usada como agua potable, se le agregan aditivos químicos que van a hacer que los contaminantes se agrupen y formen flóculos o coágulos. Entonces, al momento de agruparse, forman una masa que es mucho más pesada y va a caer por sedimentación, ¿no? O sea, por el efecto de la gravedad, esa masa grande va a ir cayendo. Que no es lo mismo que tengamos, pues, este material, contaminantes en el agua que están dispersos y no va a caer o va a ser muy difícil que caiga por efectos de la gravedad. Entonces, eso es lo que este tipo segundo de tratamiento. Y el tercero son aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado. En este las aguas que van a pasar por Sedapal. Ellos utilizan procesos físico-químicos. Acá sí se hace agua, que ya es la etapa final en realidad, donde vas a poder, digamos, descontaminar a ese agua. Luego hay otro proceso que también se llama el carbón activado. Entonces se utiliza carbón, pasa el agua y por medio de este carbón activado, el agua va a poder, digamos, retenerse en estas moléculas internas que tiene el carbón. Otro proceso es la osmosis inversa.
La subcategoría B son aguas superficiales destinadas para recreación. En este caso vamos a tener dos tipos, el contacto primario y el contacto secundario. El primario es cuando el cuerpo entero va a tener que tener contacto con esa agua. Entonces vamos a tener mayor contacto directo, por eso se llama contacto primario. Por ejemplo, vas a hacer natación a las playas, a las piscinas, va a tener un tipo también de ciertos parámetros que uno va a tener que evaluar para poder definir si esa agua es adecuada o no para ese tipo de contacto primario, porque entendamos que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene bastante poros. Los contaminantes también pueden entrar a través de la piel. El esquí acuático, el buceo libre, el surf, el canotaje, la navegación en tabla vela, moto acuática, la pesca submarina o similares. El otro contacto, que es el contacto secundario, es cuando el cuerpo no está directamente, ¿no? Digamos, no estamos sumergidos. En este caso, son actividades como deportes acuáticos, que pueden ser con botes, lanchas o similares. Otra categoría es la categoría 2, que es la que tiene que ver con extracción, cultivo y otras actividades marino-costeras y continentales. En este caso vamos a tener 4 subcategorías. La primera, que es la subcategoría C1, habla sobre extracción y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino-costeras. Esta agua de uso está destinado para la extracción o cultivo de moluscos. Por ejemplo, tenemos almejas, choros, caracoles, también equinodermos, erizos y estrellas de mar y tunicados. La subcategoría C2 es agua que está destinada para extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en agua marino-costeras. Todas son agua marino-costeras. Son aguas destinadas a la extracción o cultivo de sustancias directas para el consumo humano o también indirectas. Esta categoría va a comprender a los peces y las algas comestibles. La subcategoría C3 son aquella categoría agua destinada para actividades marinoportuarias, industriales o de saneamiento en aguas marinocosteras. Son aquellas aguas que son aledañas a las actividades industriales o servicios de saneamiento como los emisarios submarinos. Y la subcategoría C4 es la destinada para extracción y cultivo de especies hidrobiológicas, pero en este caso ya en lagos o lagunas. ¿No? Son aquellas también especies hidrobiológicas para consumo humano, algunos peces que se pueden obtener de ese tipo de agua. La categoría 3 es la que está destinada para el riego de vegetales y bebida de animales. Por ejemplo, en este caso, su categoría de 1 es riego de vegetales. El agua de riego no restringido, para riego no restringido, ¿en riego de qué? Cultivo de alimentos que se consumen crudos. Por ejemplo, las hortalizas, algunos árboles o arbustos frutales. También comemos las frutas sin hervir, crudas. Aunque cuando sean de tallo alto, parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales o cualquier otro tipo de cultivo. Agua para riego restringido en el riego, en este caso para cultivos alimenticios que se consumen cocidos, por ejemplo, habas, alberjas, cultivos de tallo alto en los que el agua de riego no entra en contacto con el fruto, por ejemplo, árboles frutales, cultivos a ser procesados, envasados y industrializados, el trigo, el arroz, la avena, la quinoa, y para cultivos industriales no comestibles, como el algodón, por ejemplo. Es industrial, pero no se consume, se utiliza para elaboración de prendas, y cultivos forestales, forrajes, pastos o similares. La subcategoría de 2 es para bebida de animales. Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para bebida de animales mayores, como ganado vacuno, equino o camélido, y para animales menores, como ganado porcino, ovino, caprino, cuyes, aves y conejos. A medida que se va, digamos, disgregando las categorías, vamos viendo que, digamos, el nivel de contaminación puede ser un poco menor, ¿no? La categoría 4 es la conservación del ambiente acuático. Tenemos la subcategoría 1 para lagunas y lagos, que se considera como cuerpos naturales de agua y hemos visto que no representan corriente continua, también incluyendo los humedales. La subcategoría 2 es para los ríos, entiéndase, los cuerpos lóticos que también hemos visto, que se mueven continuamente en una misma dirección.
pueden ser los ríos de la costa y de la sierra, y también los ríos de la selva, ¿no? Que se van a diferenciar ciertas características ya principales cuando están por encima o por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar. La subcategoría E3 son los ecosistemas costeros y marinos. Los estuarios son aquellas zonas donde el agua de mar ingresa en valles o cauces de ríos hasta el límite superior del nivel de marea. Y esta clasificación incluye marismas y manglares, generalmente los que se encuentran en el norte del país. Y los marinos, entiéndose como aquellas zonas del mar comprendidas desde la línea paralela de baja marea hasta el límite marítimo nacional. Estas son todas las subcategorías en las cuales está dividida las clases de agua. Ahora sí vamos a ver de lleno cuáles son los estándares de calidad de agua, que se conocen como los SECAS de agua, que están determinados en el Decreto Supremo número 004 de 2017 del MINAM, que es la última que está vigente. Estos parámetros se aplican como referente obligatorio para poder diseñar los instrumentos de gestión ambiental y se determinan considerando las siguientes variables: parámetros asociados a los contaminantes que caracterizan al efluente. Efluente es lo que sale del proceso, o la actividad productiva, sea extractiva o de servicios. También se debe considerar las condiciones naturales que caracterizan el estado de la calidad ambiental del agua. ¿Por qué? Porque hay agua que yo, por ejemplo, una industria quiere hacer su estudio de su instrumento de gestión ambiental. Digamos que es un EIA semi detallado debido al tamaño del proyecto y quiere hacer un monitoreo. Entonces, ellos lo que generalmente antes de instalar la industria tienen que hacer un monitoreo de línea base, se le llama. ¿Por qué? Porque uno debe conocer cuáles son las condiciones iniciales en las que se encuentra ese agua antes de que la industria esté empezando. ¿Por qué? Porque puede haber contaminación natural, que puede ser por el mismo hecho que la zona, digamos, tiene bastante azufre. En la misma zona hay bastante azufre. Entonces, cuando uno haga el análisis de esa agua, en el agua puede haber que haya ciertos sulfatos por el mismo hecho de que la zona, las aguas superficiales arrastran que viene del subsuelo, arrastran ese azufre y llegan al agua y está alto en sulfatos. Y no quiere decir que la industria lo haya contaminado, sino que esa ya es una contaminación natural por las ciertas características de la zona. Por ejemplo, esto se aplica a qué zonas? A las zonas que están cerca de los volcanes. Los volcanes, la zona de los volcanes cercanos a ellos, los suelos y los subsuelos generalmente tienen alta cantidad de azufre en su composición natural. Si uno hace un monitoreo de calidad de agua cercana a estas zonas, en sus análisis, antes de que haya alguna industria, antes de que haya algún tipo de actividad del hombre, ya esta agua va a salir contaminada. Entonces, es importante hacer un estudio de línea base para poder conocer cuáles son las condiciones iniciales de ese agua. Entonces, acá dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Las condiciones naturales van a también caracterizar el estado de esa calidad, que no han sido alteradas por causas antrópicas. Antrópico quiere decir por la actividad del hombre, ¿no? Los niveles de fondo de los cuerpos naturales de agua que proporcionan información acerca de las concentraciones de ciertas sustancias de agentes físicos, químicos o biológicos, ¿no? Y que pueden ser de origen natural o antrópico. El efecto de otras descargas en la zona, considerando los impactos ambientales, ¿no? Que puede haber aguas arriba y aguas abajo de la descarga de efluente y que influyan en el estado actual de la calidad ambiental de los cuerpos. Otras características particulares de la actividad del entorno también me van a influir en esta calidad ambiental. La clasificación de parámetros que se tiene en esta ECA va a estar dividida en físico-químicos, inorgánicos, orgánicos, plaguicidas, microbiológicos. Entre los físico-químicos tenemos aceites y grasas, DBO, DQO, cianuro, el pH, sólidos sedimentables sólidos disueltos totales, fenoles, detergentes, color, entre otros. Los inorgánicos generalmente vamos a ver a los metales, ¿no? Por ejemplo, como el aluminio, el arsénico, bario, cadmio, manganeso. Los orgánicos, hidrocarburos totales de petróleo, cloroformo, COB, hidrocarburos aromáticos, etcétera. Plaguicidas, organofosforados, organoclorados, carbamatos. Eso generalmente cuando se utilizan para la industria de la agricultura, ¿no? Los microbiológicos, coliformes tolerantes, termotolerantes, coliformes totales, Escherichia coli, formas parasitarias, etcétera, entre otros.
Diferencia ahora entre el ECA y el límite máximo permisible. Nosotros tenemos un límite máximo permisible para la descarga de actividades minero-metalúrgicas. Tenemos también para el subsector de hidrocarburos. Tenemos niveles máximos permisibles para efluentes de actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas también tienen sus propios parámetros, sus propios límites. Hay límites máximos permisibles para efluentes de establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto. Para el caso de Produce tienes para actividades de cemento, cerveza, papel y curtiembre. Y también hay límites máximos permisibles para efluentes de petar domésticos y municipales. Y el BMA, que son los valores máximos admisibles, son los efluentes no domésticos al alcantarillado, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se mide esto? Una industria. Por ejemplo, una industria de textil. Estos van a generalmente van a emitir sus residuos a la red del alcantarillado, que lo ve Sedapal. Entonces no lo pueden botar directamente con los valores, tiene que pasar por un proceso de tratamiento para poder recién ser vertidos a la red del alcantarillado. Y en este caso se llaman valores máximos admisibles. En el caso del ECA, el límite máximo permisible, perdón, el cumplimiento es obligatorio. Cada LMP es específico para cada sector, como hemos visto, para cada actividad, y su incumplimiento implica una sanción económica, monetaria, ¿no? También acá vamos a ver la diferencia directa. Por ejemplo, esta industria cuenta con un petar dentro de su planta industrial. Esta industria genera curtiembre, digamos, de cueros, va a verter efluentes de todo su proceso y esto va a pasar por una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso es lo que significa petar. Pasa por este proceso, sale el agua residual tratada y apenas sale de esta planta, se mide y esa medición se llama límite máximo permisible. Si yo cumplo con estos límites máximos permisibles, voy a poder tener una autorización de vertimiento según el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Y recién esto va a poder salir al cuerpo receptor, que puede ser un río, que puede ser un mar. Si estamos en Lima, generalmente el receptor va a ser el río Rímac, el río Chillón, dependiendo del lugar de ubicación de la industria. Y después acá, cuando ya llegó al cuerpo receptor, recién se mide el estándar de calidad ambiental, que es este de acá, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El límite máximo permisible se mide directamente a la descarga después de ser tratada y el ECA es cuando ya llegó al cuerpo receptor. Otro ejemplo es, por ejemplo, igual, tenemos la misma industria que cuenta con un petar y dentro de esa planta industrial igual trato mi agua, pero esta agua ya no va a ir de frente al cuerpo receptor como en este caso sería el ECA. Cuando sale el agua vertida después del tratamiento de la planta de aguas residuales, lo que se mide acá es el BMA, que es el valor máximo admisible y esta es la normativa. Yo mido mi BMA. Si estoy cumpliendo con estos límites, bueno, recién puedo verter a la red de alcantarillado. Ya esa es la diferencia. En este caso el ECA con el límite máximo permisible y en este caso el ECA y el valor máximo admisible. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el monitoreo de calidad de agua. Los ECAs de agua implican la ejecución de un monitoreo del recurso hídrico. ¿El monitoreo qué es? Es una medición sistemática de variables y procesos a través del tiempo, ¿no? Yo quiero saber en el tiempo cómo está la concentración de los parámetros. ¿Estoy contaminando o no estoy contaminando? ¿No me estoy sobrepasando de los límites máximos permisibles? Pueden ser los BMA o los estándares de calidad ambiental, dependiendo de dónde voy a medir. Ya sabemos, el límite máximo permisible se mide a la salida de la industria, pero antes de que llegue al cuerpo receptor. El BMA se mide a la salida de la industria, pero antes de que llegue a la red de alcantarillado. Y el ECA se mide en el cuerpo receptor, que puede ser un río, que puede ser un lago, una laguna, etcétera.
Un monitoreo de calidad de agua es un estudio del agua que se realiza con el objetivo de que queremos conocer nosotros cómo van variando, ¿no? Estos parámetros físicos, químicos y biológicos y analizar si sus características son aptas. ¿Para qué? Ya hemos visto las caracterizaciones, perdón, las categorías de agua, ¿no? Si son aptas para qué? Para agua potable, para poder consumirlo directamente, es agua que me sirve para poder recreación, para poder meterme al mar. Por eso que no sé si ustedes han escuchado noticias, generalmente alertas, ¿no? De la ANA que dice, esta playa no es apta para los bañistas, porque ellos han hecho un estudio de la caracterización de sus parámetros y han evaluado que efectivamente sobrepasa los límites de la categoría de esa agua que sería para recreación, ¿no? Y en este caso, ese monitoreo me permite analizar si son aptas o para la protección de la vida. Y me va a proporcionar información sobre la variabilidad debido al tiempo, ¿no? Un componente fundamental de un monitoreo es el muestreo, ya la toma directa de esa muestra de agua. Y esto consiste en la observación de un grupo de elementos que representan un universo mayor, porque yo no puedo hacer muestreo a todo el agua, ¿no? Por eso se toma por ciertos puntos de control, se llama que están determinados, y ahí yo puedo hacer la caracterización de esa agua. Entonces, es una etapa crítica para la obtención de resultados confiables. El valor de los datos depende de un correcto diseño y un procedimiento de muestreo. Ahora, ¿por qué es importante el monitoreo de la calidad de agua? Porque me va a brindar información sobre qué diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos. Y esto me va a poder brindar información para yo poder compararlos en el tiempo. ¿No? Si estoy mejorando, si las políticas que yo estoy implementando, si digamos, mi planta de tratamiento de aguas es adecuado para el tratamiento que yo le estoy brindando a este efluente industrial. Y esto de acá me va a poder inferir sobre la calidad de agua y valor si estoy afectando o no su uso. Y también me va a poder establecer recomendaciones de gestión, ¿no? Que lo que nosotros queremos es siempre salvaguardar la salud pública. Por ejemplo, hay un esquema de codificación. Esto también lo puede encontrar directamente en el protocolo de monitoreo de calidad de agua. Acá tenemos, digamos, un río, la cuenca de un río, y acá vemos que está en la actividad industrial y hay un campamento. La actividad industrial lo que hace es verter el efluente hacia el río. Y acá el campamento también tiene sus propios, digamos, efluentes, ¿no? Y también va a pasar por un petar y va a verterlo a otro punto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es establecer mis puntos de control. Por ejemplo, en este caso estoy estableciendo el R, que viene a ser la sigla, si es un río, en este caso es un río. Si es una quebrada, va a utilizarse la codificación Q. Si es un embalse o represa, se va a utilizar un E, y si es un efluente, directamente LF. Luego viene digamos, el nombre, la sigla del cuerpo de agua, en este caso como es el río Yunga, viene a ser R de río y YUNG del río Yunga, -01, porque eso va a ser el primer punto de control que yo estoy estableciendo. Ah, mira que es antes, o se le llama em, aguas arriba de la descarga, ¿no? Luego también tengo que hacer otra medición, aguas abajo de la descarga. Igual, es el mismo río, pasa, digamos, acá está descargándose y yo tengo que saber el antes y el después. Entonces, esto sería mi segundo punto de control. Y también tengo una quebrada, también establezco otro tercer punto de control. Eso es más o menos cómo se codifica los puntos de monitoreo cuando yo voy a realizar un monitoreo de agua. Lo que se hace es poner la sigla del tipo de cuerpo de agua, acá tenemos todas las siglas, la sigla del nombre del cuerpo de agua, y por último, una numeración, ¿no? Si esto era el R-01, el que continúa es el R-02, de repente acá es más largo el río, puedo establecer otro como el R-03 y así, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las etapas del monitoreo de agua? Vamos a tener una etapa de premonitoreo, una etapa de monitoreo y una etapa de postmonitoreo. En la etapa de premonitoreo yo tengo que planificar todas mis actividades. ¿Qué quiere decir esto? Ya tengo que haber establecido cuáles son mis puntos de control.
¿no? Tengo que haber visto aguas cuesta arriba, aguas cuesta abajo, qué tipo de río es, haber codificado, este generalmente es un trabajo en gabinete, ¿no? Si hay ya información, digamos, mucho más específica, hay que ir al lugar y hay que hacer una evaluación de dónde tendría que tomar mis puntos de monitoreo, mis puntos de control. Yo establezco esta red de puntos de monitoreo y codifico el punto de muestreo, ya sea a través del ArcGIS, a través del AutoCAD, cualquier herramienta que yo pueda utilizar para poder establecer y georreferenciar mis puntos como están acá, ¿no? Luego tengo que evaluar qué tipo de muestra es. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de agua según la categoría que hemos visto? Si es agua que va a llegar a un río, que se va a utilizar para agua de consumo humano o solamente es agua que se utiliza para regadío, etcétera. Los parámetros a evaluar, también tengo que preparar qué tipo de materiales voy a utilizar, qué equipos voy a usar, qué indumentaria específica voy a usar. Entonces, esto es mi etapa de premonitoreo. Tengo que establecer todo ello. Luego vamos a la etapa de monitoreo, que ya es el reconocimiento del entorno. Yo ya estoy en la zona, ya estoy con todo lo que he establecido, con todos mis envases, ya he establecido mis puntos de control, etcétera. Comienzo a rotular y etiquetar todos mis envases que me van a servir para hacer el muestreo de agua. Tengo que medir el caudal, tengo que georreferenciar el punto con un GPS, medición de parámetros de campo. Hay algunos parámetros que se tienen que medir específicamente in situ, que es en el mismo lugar del monitoreo. No tengo que llevarlo todavía al laboratorio para hacer la medición. Por ejemplo, en este caso es el pH, la temperatura, algunos sólidos disueltos, etcétera. Luego tengo que hacer la toma de muestra, llenar todos mis frascos, mis envases según el tipo de muestreo. Tengo que preservarlos. ¿Por qué? Porque hay algunos parámetros que tienen que preservarlos antes de llegar al laboratorio, porque se pueden degradar en el camino. Hay algunos parámetros que solamente tienes 24 horas para llegar de ese punto de monitoreo hasta el laboratorio. Por eso hay algunas muestras que se envían por avión, porque tienen que llegar antes de las 24 horas. De repente tu muestreo es un lugar lejano donde no hay acceso a transporte, digamos, Iquitos, no hay acceso a transporte, solamente llegas por mar o por avión. En esos casos hay que prever qué parámetros se pueden degradar antes de las 24 horas o antes de las 48 horas y ya tienen que estar en el laboratorio. Cadena de custodia y el transporte de las muestras, ¿no? Todo eso se tiene que realizar en el monitoreo y luego el post-monitoreo ya es el análisis de las muestras por el laboratorio, ¿no? Ya se hace un procesamiento y revisión de datos de los análisis y finalmente se elabora el informe del monitoreo, donde se va a determinar ahí los resultados de los parámetros a través de un informe de laboratorio y se compara si estás por encima o no de los estándares de calidad ambiental y de los LMP, dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de análisis. Acá también se tiene que considerar que el laboratorio tiene que estar acreditado en los parámetros que tú estás pidiendo evaluar. Tiene que estar acreditado por la norma 17025, acreditado por el INACAL. Ahora vamos a ver de lleno cuál es el protocolo para el monitoreo de los recursos hídricos. Este fue dado en enero del 2016. El alcance de este protocolo es para el monitoreo de la calidad ambiental a nivel nacional de los cuerpos de agua, tanto continentales, que pueden ser ríos, quebradas, lagos, lagunas, como marino-costeros. También se hace monitoreo de agua al mar, ¿no? A las bahías, a las playas, los manglares, etcétera. Y esto en cumplimiento a la Ley de Recursos Hídricos, que es la 29338 y su reglamento. El protocolo tiene las siguientes aplicaciones. El capítulo 5 habla sobre el monitoreo de la calidad del cuerpo receptor de vertimientos autorizados, donde me van a establecer los criterios para el monitoreo de calidad del cuerpo de agua basado en los estándares de calidad ambiental, ¿no? Que se aplican por los titulares de autorizaciones de vertimiento de aguas. Y el capítulo 6 habla sobre el monitoreo de calidad de los recursos hídricos superficiales, ¿no? Acá vamos a ver cómo se definen los puntos de monitoreo. Hay varios criterios dependiendo del lugar donde tú vas a hacer el monitoreo. Los criterios en los ríos y hay criterios para lagunas.
En los ríos, tú tienes que establecer dónde es la naciente de ese recurso hídrico, que se le conoce como cabecera de cuenca, ¿no? Y para eso tienes que usar un blanco de referencia. Por ejemplo, acá vemos en la figura que ya han establecido el punto en la cabecera de cuenca y disculpen, se me llega a escuchar. Voy a hacer otra vez la presentación. Se me fue la señal en un momento. Ahorita les presento. ¿Se me escucha? ¿Me confirma, por favor? ¿Se me escucha, señorita? ¿Me confirman, por favor, o voy a ver el chat? Sí, ok, muchas gracias. Bueno, estaba diciéndoles que hay diversos criterios para la toma de los puntos de monitoreo. En este caso, el criterio en los ríos. Hay que también tomar en la naciente del recurso y después donde desemboca ese río al mar. Aguas arriba de la confluencia y aguas debajo de los vertimientos, ¿no? Cerca a una estación hidrométrica en caso exista. Y los criterios para las lagunas, zonas sin influencia antropogénica, zonas donde se desarrollan actividades económicas o zonas de interés, profundidades mayor a 6 metros. ¿Por qué? Entendamos que en las lagunas la profundidad es mucho más amplia que en un río. Entonces, el criterio es tomarlo a profundidad mayor a 6 metros, ¿no? La toma de muestras se realiza en superficie, termoclina y un metro al fondo. Esos son los criterios para definir los puntos de monitoreo. Por ejemplo, acá vemos que se han establecido varios puntos de monitoreo, ¿no? En este caso tenemos manantiales, hay ríos, hay quebradas, que son las líneas punteadas, lagunas, reservorios para uso minero, captación de agua poblacional, captación de agua canal de río, captación para mapa, que me va a permitir identificar cuando yo esté ya en situ, en el campo, digamos, haciendo monitoreo, haciendo Ay, no, no puede ser. Ay, discúlpenme, chicos. Otra vez voy a compartir mi pantalla. Un momento, Ya, por favor. Esperemos. Ya está sí. ingeniero. No, muchas gracias. Disculpen. Ya, entonces, así es como se establecen los puntos de monitoreo, ¿no? Acá se pueden utilizar diversos pictogramas. Generalmente se utilizan estos, ¿no? Donde me puedo identificar yo en qué tipo de lugar voy a colocar mis puntos de control. Criterios para el mar es mucho más amplio. También hay que buscar zonas que no haya influencia antropogénica, o sea, quiere decir que no haya actividades o zonas de interés. Si yo quiero hacer a zonas, digamos, cercanas a actividades, zonas cercanas a los puntos de toma de agua, por ejemplo, zonas donde se toma para uso poblacional o zonas de desalinización, o zonas cercanas a descargas de ríos, y toma de muestras se realiza en superficie de termoclina y a 1 metro del fondo. La frecuencia del monitoreo se va a establecer según los cambios sustanciales en la calidad de recurso hídrico que ocurren en determinados periodos, los cuales pueden estar influenciados ¿por qué? Por la estacionalidad de la cuenca,
puede ser que haya épocas de estiaje, de transición, entonces yo tengo que ver esos cambios que va a haber en esa zona para yo también medir la frecuencia. Cuando hay una variabilidad de las corrientes marinas, hay etapas en el año de que la corriente no es la misma, entonces tengo que tomar el monitoreo en ciertos tipos de tiempos para yo hacer un monitoreo específico. También cuando hay variabilidad del proceso productivo de las actividades industriales, ocurrencia de enfermedades endémicas o epidemias también es un tipo, digamos, de momento en que yo puedo definir cuáles van a ser mis frecuencias de monitoreo. Cuando hay eventos extraordinarios como huaicos, accidentes, derrames. Por ejemplo, cuando sucedió este derrame de Repsol, la frecuencia de monitoreo ha sido mucho más continua, porque han tenido que determinar si ya las medidas de control, vamos a llamarlas, que aplicaron, fueron efectivas para poder reducir el contaminado. Luego también podemos determinar que un factor a considerar es la estacionalidad de la actividad de la pesca industrial. Eso también me va a poder ayudar para yo determinar cuál es la frecuencia del monitoreo. Las lluvias también me determinan las frecuencias de monitoreo, porque no es lo mismo un río en crecida alta debido a lluvias y un río cuando hay escasez de lluvia y el agua es mucho menor, ¿no? Todos estos factores me van a poder ayudar a poder determinar cuál va a ser mi frecuencia de monitoreo. Ahora, esto se hace haciendo un estudio, ¿no? Un estudio previo, por eso se hace la etapa de premonitoreo. Y es un estudio bastante multi multidisciplinario, donde van a poder, digamos, participar biólogos, van a poder participar ingenieros ambientales, van a poder participar especialistas, ¿no? Forestales, etcétera. Por ejemplo, acá se presentan algunos gráficos de temperatura que pueden ir variando dependiendo de, de la estacionalidad, ¿no? Generalmente algunos los que hacen es hacerlo trimestral, en este caso el monitoreo, la frecuencia lo han determinado que sea mensual, para que vean cómo va cambiando la temperatura de esa agua a medida del tiempo, en este caso mensual. Podemos ver, por ejemplo, que las temperaturas un poco más bajas, no tampoco son muy dramáticas, han sido en el mes de julio, en épocas de invierno, y las máximas han sido en el mes de enero y en el mes de diciembre. Acá están también los diferentes ríos, ¿no? Este ha sido el río Santiago y este es el río Recuay. Los materiales y equipos que vamos a usar para el monitoreo son aquellos que se van a preparar con anticipación. Como ya vimos en la etapa, vamos a necesitar coolers, grandes y pequeños, dependiendo de la cantidad de parámetros que vamos a monitorear, frascos de plástico y de vidrio, también dependiendo del parámetro. Por ejemplo, el parámetro que se reserva o se almacena en un frasco de vidrio ámbar, generalmente es el parámetro del DQO. ¿Por qué? Porque un parámetro que es muy fotosensible, que si tiene, vamos a pasar la luz del solar, la luz de día, ya se comienzan a alterar ese parámetro. Entonces se monitorea en un frasco de color ámbar. Hay otros parámetros que se tienen que monitorear en frascos de vidrio, otros en frascos de plástico, que no hay ningún inconveniente. Entonces, dependiendo del parámetro, yo muestras pequeñas de medio litro, otras de 250 mililitros, otros si necesito de 1 litro. Voy a necesitar guantes descartables, mascarillas, pisetas, refrigerantes. Los equipos, voy a utilizar un GPS para poder determinar la ubicación y georreferenciar específicamente que me va a permitir medir el caudal de ese recurso hídrico. En este caso el pH, la temperatura, los sólidos disueltos, cámara fotográfica para poder evidenciar lo que estoy realizando. Y
algunas botellas hidrográficas. Y indumentaria de protección, ¿no? Zapatos de seguridad, botas de GB cortas, botas de GB muleras, dependiendo del lugar a donde voy a ingresar. Vestimenta de seguridad con cinta reflectiva, sea pantalón, polo, camisa, lentes, casco, gorra, dependiendo. Ponchos, arnés, chalecos salvavidas, etcétera. Algunos, seguimos con algunos materiales reactivos, soluciones y reactivos, limpiar en algunos casos mis frascos, ¿no? O de repente el mismo termómetro, el mismo multiparámetro, algunos preservantes, porque como les comenté, algunos parámetros necesitan ser preservados para poder recién llevarlos al laboratorio, algunas soluciones estándar de pH, conductividad, etcétera. También voy a necesitar formatos, ¿no? Algunas etiquetas para poder rotular mis muestras, porque las muestras se rotulan incluyendo el lugar, el tipo de parámetro, el código, la fecha y la hora. Eso es importante y eso también tiene que estar en la cadena de custodia y en mi registro de datos. Algunos permisos, de repente yo necesito permisos para poder ingresar a algunas zonas para hacer monitoreo. Necesito permisos de recursos hídricos marinos y lacustres de DICAPI o de un operador hidráulico para hacer monitoreo en embalses o algunos otros permisos en caso se requieran en la zona de intervención. De repente estoy en una zona de amortiguamiento, voy a necesitar ciertos permisos, medios de transporte, introduciendo un poco más adentro, no solamente en el RAS, no si voy a hacer el mar. Entonces, de repente voy a necesitar vehículos de transporte, camionetas o acuáticos, material cartográfico, un mapa que me va a permitir ubicar específicamente los puntos de control que ya he establecido previamente. Y bueno, otros en este caso, algunos plumones indelebles para poder escribir y no se me borre la información, eso es importante, cinta adhesiva para poder cubrir la información, alguna libreta de campo, cinta métrica, sogas, ¿no? Dependiendo si voy a utilizar una linterna de mano, etcétera. Medición de las condiciones hidrográficas en aguas continentales y marino-costeras, estas zonas. Algunas condiciones hidrográficas y dinámicas. Lo que yo tengo que hacer es medir el caudal. En este caso lo puedo hacer utilizando un correntómetro, un medidor de velocidad, para poder determinar cuál es la velocidad superficial del agua y luego mediante un cálculo, una medición de área, yo puedo determinar ese caudal, ¿no? Para hacer posible una aproximación del caudal, tengo que buscar un tramo de agua más cercano al punto de monitoreo, que me va a presentar un cauce lo más homogéneo posible. En la medida de lo posible, tengo que retirar los materiales objetos que me van a obstruir el paso de agua, si no, ya no me va a dar un valor adecuado y correcto de este tipo de caudal. Hay que realizar las lecturas de velocidad de los márgenes izquierdos, derecho y centro del cuerpo de agua y el largo de la línea transversal, varios puntos donde yo tengo que medir, porque al final yo voy a hacer, digamos, una evaluación promedio de estos caudales, ¿no? Voy a tomar también a media altura de cada profundidad. Para eso utilizo un piezómetro para poder determinar cuál es la profundidad de ese agua y, digamos, a una altura media recién poder tomar la muestra de agua, tomar las medidas de las alturas y realizar la medición del ancho del cuerpo de agua usando una cinta métrica. Entonces, para la medición de estos caudales necesito un correntómetro, un método, puedo utilizar el método de flotador o el método volumétrico. En este caso es solo para medir el caudal. El conocimiento de las condiciones hidrográficas y dinámicas de un cuerpo de agua facilita la interpretación de los datos, ¿no? En este sentido, yo tengo que conocer ya, ¿y dónde puedo obtener esta información? Generalmente ya lo utilizo de revistas especializadas. Por ejemplo, puedo ir al DICAPI, donde ya tiene información, y yo ya puedo a la Marina de Guerra, al IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú, u otras entidades que ya me proporcionan cierta información inicial para yo poder determinar y tomar decisiones, ¿no? En este caso, lo que ellos utilizan es el método euleriano o el método lagrangiano. La medición ya en los parámetros del campo, en el caso de ríos accesibles y de bajo caudal, se recomienda tomar los parámetros de campo directamente en el cuerpo de agua. En un caso contrario, digamos que el caudal es muy grande y yo no me puedo exponer por ya situaciones de seguridad, lo que hago es utilizar un balde limpio, como acá está en esta fotografía, han tomado un balde grande y de acá recién van a ir separando a las botellas, a las muestras de agua, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es medir
parámetros in situ. Esto es antes de llevarlo al laboratorio. Apenas tomo la muestra de agua, mido oxígeno disuelto, el pH, la conductividad eléctrica y la temperatura como mínimo. Para eso utilizo un multiparámetro, como están viendo acá. Acá, como ven, puedo medir el pH, el oxígeno disuelto, los ppm, sólidos, y todo, la conductividad eléctrica que se mide en milisiemens, la temperatura, etcétera, ¿no? Y estas mediciones se deben registrar en el formato. Ahora, se deberán limpiar los equipos de muestreo. Para eso utilizo mi piseta con agua destilada, para poder limpiar estos equipos de muestreo y puedan estar aptos para hacer una segunda medición y sean las mediciones correctas, ¿no? Sin contaminación y evitando los deterioros. Algunos parámetros para monitorear me sirven, por ejemplo, si es agua doméstica y municipal, según la categoría voy a tener ciertos parámetros. Por ejemplo, si es categoría 1, ¿qué era categoría 1? Agua potable, ¿no? En este caso se mide prácticamente todo. pH, temperatura, aceites y grasas, conductividad, DBO, DQO, también puedo medir para algunas aguas residuales cloradas se medirán los trialometanos, salvo se sustente su exclusión en el instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, para si es categoría 2, pH, temperatura, aceites y grasas, conductividad térmica, DBO y sólidos sedimentables totales. Y así, dependiendo del tipo de categoría, yo voy a tener que medir. Para la minera y metalúrgica, generalmente pH, aceites y grasas y arsénico, cadmio, cobre, plomo, mercurio, zinc, dependiendo, ¿no? De la actividad. Igual, si es categoría 2, cianuro watt, cromo hexavalente, puedo medir este cromo y así dependiendo del tipo de categoría. Si es para extracción y procesamiento de hidrocarburos, también tiene sus ciertos parámetros. Por ejemplo, si es categoría agua para ríos, lagunas y lagos, igual hay que medir el pH, la temperatura, aceites y grasas, nitrógeno, amoníaco, fósforo, arsénico, fenoles, azufre, benceno, pireno, etcétera. Entonces, todas estas categorías también lo pueden encontrar bien detallado en el protocolo, ¿no? Pero va a depender del tipo, de la calidad del agua natural y el cuerpo receptor. Otros parámetros mínimos recomendados para el monitoreo de calidad de los recursos hídricos superficiales, algunos parámetros de campo en la categoría 1 tenemos pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, así es para todas las categorías, excepto conductividad para categoría 2 y excepto conductividad también para categoría 4. Parámetros físico-químicos, algunos metales, ¿no? DBO, parámetros microbiológicos, para lo que es categoría 1, que es agua potable, coliformes termotolerantes, Escherichia coli, organismos de vida libre. Entonces va a depender del tipo de categoría, los parámetros que uno va a monitorear. ¿Cuál es el procedimiento para la toma de muestra ahora para ríos? Ya hemos visto para aguas marinas costeras. Ahora vamos a ver para ríos y quebradas con bajo caudal. En este caso hay que evitar la contaminación de las muestras por disturbar los sedimentos del fondo o de la orilla del cauce. ¿Por qué? Porque como no es tan profunda el agua, generalmente se puede contaminar por arrastre del mismo, digamos, estos sedimentos que se encuentran acá, ¿no? En el mismo RAS. Entonces, el procedimiento que es que el personal responsable de hacer el monitoreo va a colocarse las botas de Hebe porque va a ingresar y guantes descartables, se va a ubicar en un punto medio de la corriente principal. Generalmente acá lo que hacen es colocarse arnés para que si hay algún tipo de eventualidad en cuanto a la seguridad, lo puedan sacar inmediatamente, ¿no? Entonces, lo que él tiene que colocarse es en el punto medio de la corriente principal, donde generalmente ahí la corriente es más homogénea. Medir los parámetros de campo directamente en el río, tiene que ingresar ya con este multiparámetro y medir el pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto, ¿no? O tomando, también puede ser un volumen adecuado de agua en un balde limpio y evitar la remoción del sedimento. Como no es muy profunda el agua, hay que evitar arrastrar, digamos, en el fondo para que el agua no sea contaminada, porque esa en realidad no sería, digamos, en cuanto a sedimentos, su concentración real, ¿no? Entonces hay que tomarlo lo más superficial posible. Coger un recipiente, retirar la tapa y contratapa sin tocar la superficie interna del frasco. En este caso ya esos frascos que ven acá en la figura tienen una tapa y una contratapa, ¿no? Hay que retirarlos con cuidado.
Antes de colocar las muestras, los frascos hay que enjuagarlos como mínimo 2 veces con el mismo agua que tú vas a tomar la muestra, no con agua destilada, sino la misma agua, excepto, hay excepciones para este caso. Los que no se van a remojar son los que van a ser frascos donde se van a tomar los análisis de parámetros orgánicos y los microbiológicos. En ese caso no se enjuagan los frascos 2 veces. Tienes el frasco y directamente tomas la muestra y lo guardas. Lo que hay que hacer es coger la botella por debajo del cuello y sumergirla en dirección opuesta al flujo, ¿no? Para que se vaya llenando solo. Para los parámetros orgánicos, la toma de muestras se realiza en la superficie del río, o sea, no hay que introducir al fondo el frasco, sino en la superficie nada más. En este caso, para parámetros orgánicos. En ríos o lagos desde la orilla. Este es otro tipo de toma de muestra para ríos o lagos. Si vas a hacer la toma de muestra ya no en el centro del caudal del mismo, digamos, del mismo río, sino vas a tomarlo a la orilla. En este caso es cuando la corriente del río es muy caudalosa, ¿no? Y profunda. Acá ya por cuestiones de seguridad hay que tomarlos desde la orilla. Acá como están viendo, utilizan un brazo que les va a permitir alcanzar y llegar hasta cierta distancia para poder hacer la toma de muestra. Entonces, lo que hay que hacer acá es ubicarse en un punto de fácil acceso, como ven acá, que no haya riesgos de caída, de resbalo, etcétera, y donde la corriente sea homogénea y poco turbulenta, ¿no? Por eso utilizan estos brazos retráctiles que les va a poder permitir llegar y alcanzar a estas zonas más homogéneas. En este caso, antes del inicio de la toma de muestra, como no vamos a poder tomar la muestra directamente en el lugar, lo que se hace es coger un balde con agua del punto de muestreo como mínimo 2 veces. También hay que enjuagar este balde y luego tomar una muestra de agua para medir los parámetros de campo. Lo que hacemos también es, si tenemos digamos, un brazo que me permite colocar el frasco directamente, lo coloco y ahí mismo tomo también la muestra, ¿no? Sumergimos la botella en sentido contrario a la corriente que me permita llenar directamente con la muestra de agua. Hasta que esté parcialmente llena, procedo a su enjuague mínimo 2 veces, ya hemos dicho, excepto, siempre recordar que hay excepciones. Para el caso de parámetros orgánicos y microbiológicos, no se procede a hacer el enjuague 2 veces. Se toma la muestra, se procede, digamos, a colocar estos líquidos que van a permitir que se mantenga esta muestra y ahí queda, ¿no? Y lo guardamos, digamos, en estos coolers. Lo que hay que hacer es sumergir el recipiente a una profundidad aproximada de 20 a 30 centímetros desde la superficie donde te encuentres en dirección opuesta al flujo del río. Y así es como se toma la muestra de agua para ríos que son muy caudalosos o profundos. Siempre esto en pos de que no haya accidentes, ¿no? No te caigas y seas arrastrado pues por el río, ¿no? Esta es, digamos, una etiqueta que se utiliza para el muestreo de agua. La información que se coloca acá es solicitante cliente, quien me pide, para quién estoy haciendo, para una minera puede ser digamos, para una central hidroeléctrica, el nombre del laboratorio a donde va a ir la muestra, el código del punto de monitoreo, lo que previamente ya he analizado, qué tipo de cuerpo de agua es, si es agua marino costera, si es agua de río, etcétera, la fecha del muestreo, la hora también se coloca del muestreo, quién fue responsable del muestreo, el parámetro que estás requiriendo que se realice el análisis en el laboratorio, está preservada o no, algunos sí necesitan preservar, como les dije, y otros no, y qué tipo de reactivo has usado, a veces usas ácido sulfúrico, a veces ácido clorhídrico, a veces ácido nítrico, etcétera. En este caso vamos a ver el procedimiento para la toma de muestra en el mar, pero a orillas de la playa. Como ven acá, ella está básicamente a la orilla, ¿no? Acá se puede ver la playa y acá está el mar y ella está prácticamente en la orilla. En las playas donde el oleaje es tranquilo, el personal responsable de muestreo debe estar con guantes descartables, deberá ingresar a la playa a una profundidad de aproximadamente 1 metro o hasta que el agua bordee la cintura, no te puedes exponer mucho más tampoco. Deberá evitar tomar muestras donde hay rompimiento de olas, tomar un volumen de muestreo de agua en un balde, ¿para qué? Para medir los parámetros de campo obligatorios, ¿no? Hay que proceder a enjuagar los frascos retirando la tapa y la contratapa sin tocar la superficie interna. Enjuagar el frasco ya hemos visto mínimo 2 veces, ya sabemos cuáles no se deben enjuagar.
los parámetros orgánicos y los parámetros microbiológicos. Luego tomar el recipiente por debajo del cuello, sumergirlo a una profundidad de 20 a 30 centímetros aproximadamente, orientando siempre la boca en el frasco en contracorriente al flujo, ¿no? Y evitar colectar suciedad u otras partículas de la superficie. Y llenar el recipiente con la metodología anterior, como ya hemos visto, ¿no? Procurando que contenga un mínimo de arena. Siempre hay que procurar tomar el agua más clara posible para que sea una muestra, un análisis de muestra más efectivo. En este caso tenemos cómo se registran los datos en campo, ¿no? ¿Qué cuenca es? ¿Quién es realizado por quién? ¿Quién es el responsable? El punto de monitoreo se coloca acá, la descripción de la ubicación, la localidad, distrito, provincia, todos los datos pertinentes, las coordenadas norte, sur o norte, oeste, la altura que se está tomando, no la altura que tú colocas, sino la altura en metros sobre el nivel del mar, la fecha, la hora. Hiciste la medición in situ del pH, colocas el valor de la temperatura, del oxígeno disuelto, de la conductividad, el caudal, la profundidad y algunas observaciones que pueda haber. ¿Está bien? Ese es más o menos el registro, la hoja de registro de datos. Ahora, cuando haces la toma de muestras desde los puentes, porque no puedes bajar, entonces lo haces desde un puente. En este caso, si el puente, el río es muy caudaloso y tienes acceso a un puente, también puedes tomarlo de esta manera, ¿no? Entonces, en este caso hay que emplear un balde transparente, aprox de 4 a 20 litros, según corresponda, y una cuerda, ¿no? En este caso está utilizando un brazo telescópico. Entonces, te ubicas en el centro del puente, que básicamente va a ser el centro del río, amarras y aseguras tu balde, lo llenas, evitas siempre los sedimentos, hay que evitar que el balde llegue al fondo porque ahí vas a arrastrar sedimentos que van a hacer que tu medición in situ no sea adecuada ni tampoco sea la correcta cuando llegues al laboratorio. Se debe evitar raspar estructuras del puente con la cuerda para no contaminar la muestra. Luego enjuagamos igual el balde, lo lavamos a los últimos metros de la cuerda de nylon. Tomamos un volumen de muestra con el balde para medir los parámetros del campo, que son generalmente temperatura, pH, conductividad. Tomamos otra muestra del agua con el balde para el lavado de los frascos 2 veces y llenar cada recipiente con la metodología anterior que ya hemos visto, ¿no? Ahora, toma de muestras usando embarcación. Por ejemplo, así, necesitas introducirte dentro del río, de la laguna, del lago, del mar, lo que fuere. En este caso hay que considerar que se debe obtener previamente a la partida un pronóstico del tiempo, ¿no? Fiable. Si las condiciones son malas, es conveniente posponer por seguridad. Eso es lo primero. Luego, si la estación ubicada no es muy profunda, hay que anclar el bote o atarla a una boya, pero si el cuerpo de agua es muy profundo, hay que regular la ubicación con el motor o con los remos de la embarcación, ¿no? La embarcación siempre debe orientarse hacia la proa contra la corriente. Siempre también el llenado de los frascos es contra la corriente para realizar las mediciones de campo y la toma de muestra. Tomar un volumen de muestra de agua para medir los parámetros de campo, colocar la botella en el brazo muestrador, asegurarla y retirar la tapa y contratapa sin tocar, nunca hay que tocar la superficie interna porque podemos contaminar la muestra. Extender el brazo muestrador y enjuagar el recipiente como mínimo 2 veces. Ya sabemos las que no. Sumergir el recipiente a una profundidad de 20 a 30 centímetros, siempre en la dirección opuesta al flujo de la corriente. Y bueno, llenarla según lo que ya hemos visto, ¿no? En este caso, muestras a diferentes profundidades utilizando la botella hidrográfica. La botella hidrográfica es un tipo Niskin, backdoor o similar. Es un dispositivo que me va a permitir toma de muestras a cualquier profundidad. Acá está el dispositivo. Entonces lo que tú haces es colocar, ya sea en una cuerda nylon, colocas este equipo, ¿no? La botella hidrográfica para permitir el hundimiento de la misma. Y el otro lastre en el extremo opuesto a la cuerda. Entonces lo que haces es acondicionas la botella abriendo ambos extremos de la botella y asegurarlos para que no se cierren. Y enjuagamos también como mínimo 2 veces. Bajamos esta botella a la profundidad requerida de acuerdo con los objetivos de monitoreo, ¿no? Dependiendo del estudio, y esperamos por lo menos 1 minuto para su estabilización y evitar el dispositivo mensajero que cerrará de manera instantánea ambos extremos cuando la botella esté llena y ahí recién vamos a proceder a subir. Cuando la botella llegue a la embarcación, hay que vaciar su contenido en un balde limpio y luego hacemos lo mismo, ¿no? Enjuagamos 2 veces. Otra vez bajamos la botella, llenamos el balde y medimos los parámetros de campo. Y
Luego, este balde que ya está lleno de la muestra, ya podemos llenar nuestros frascos, ¿no? Dependiendo del tipo de parámetro que vamos a analizar en el laboratorio. Muestras a diferentes profundidades utilizando manguera. En este caso se preparan tramos de manguera de PVC de jardinería de 1,5 a 3 centímetros de diámetro y el largo deseado, no puede ser 1 o 5 metros, dependiendo de la distancia que yo quiera llegar. Lo uno con válvulas de acoplamiento, llaves o grifos y el largo total de la manguera no debe superar los 15 a 20 metros. Entonces el personal responsable se debe colocar los guantes antes del inicio de la toma para no contaminar las muestras. La manguera se desciende con cuidado con todas las válvulas abiertas para permitir el libre flujo de la columna de agua y cuando la marca del tramo superior de la manguera alcanza la superficie de agua se cierra. ¿Para qué? Para por medio de la fuerza hidrostática esta agua que se ha retenido de la manguera lo pueda llevar yo a la cubierta y pueda otra vez vaciar el contenido en un balde y luego hacer lo que ya sabemos, ¿no? Hacemos la limpieza del balde, lo enjuague 2 veces y luego recién lo que sobra me va a poder permitir llenar los frascos según los parámetros que yo requiero, ¿no? Y lo llenamos como ya hemos visto anteriormente. Ahora ya vamos a pasar a la parte de preservación, llenado de la cadena custodia, cómo se almacena esta muestra, cómo se conserva y cuál es el transporte de las muestras. Una vez tomado la muestra de agua, hay que proceder a llenarlo y dependiendo del parámetro requerido, voy a tener que adicionarle un preservante. Por ejemplo, en este caso vemos acá la persona está llenando este frasco de aceites y grasas con un preservante. ¿Para qué? Para que esta muestra de agua no se degrade ni se deteriore hasta llegar al laboratorio. Una vez preservada la muestra, se homogeniza, hay que moverla, hay que homogenizarla y cerrar herméticamente el recipiente con la contratapa y la tapa. Entonces hay que considerar las medidas de seguridad en la manipulación de reactivos, porque estos preservantes pueden ser bases, álcalis o ácidos fuertes y formaldehído. Entonces los reactivos deben manipularse adecuadamente, evitando el contacto con los ojos, labios y manos, ¿no? Asegurando siempre protegernos. Durante el trabajo de campo, los reactivos se deben almacenar de forma separada de los recipientes para las muestras, ¿no? Para evitar una contaminación cruzada. Acá vemos, por ejemplo, algunos tipos de recipientes de acuerdo al tipo de parámetro, algunas condiciones de almacenamiento y algunos tiempos. Por ejemplo, acá, el oxígeno disuelto. ¿Por qué se mide in situ? ¿Por qué? Porque no se puede almacenar, se hace inmediatamente. El que sí te dura 4 días, o sea, el transporte puede ser, es cuando lo tomas en botellas de vidrio de Winkler, ahí sí puedes almacenarlo un tiempo y puede durar hasta 4 días. 24 horas solamente dura la medición del pH, por eso se hace in situ. Otro de 24 horas es igual a conductividad eléctrica, por eso se hace también in situ, ¿ves? Preferentemente in situ. Otro que solamente me dura 24 horas es el DBO. Se hace en botella de plástico o vidrio y se llena el recipiente y se sella sin burbujas. Generalmente esto lo llenas al tope, tope, hasta que rebalse y recién lo tapas con la contratapa y la tapa. Y se almacena en botellas plásticos oscuras porque tiende a reaccionar con la luz, son fotosensibles. A ver, por ejemplo acá, el cianuro total. Este parámetro tú lo tienes que almacenar a oscuras y tienes que agregarle hidróxido de sodio a pH 12. ¿Ves? Acá sí se le agrega un preservante y esto de acá te puede, digamos, durar un tiempo de almacenamiento hasta de 14 días. Tienes bastante tiempo para llevarlo al laboratorio y puede ser analizado. Acá, por ejemplo, tenemos otras que te duran un mes, 6 meses, 24 horas en nitrógeno amoniacal, también es de corta duración de preservación, otras que te duran hasta un mes, otros 4 días. Por ejemplo, para algunos metales hay que echarles ácido. Generalmente se le echa ácido clorhídrico o ácido nítrico, ¿no? Y el tiempo de almacenamiento es un mes, es bastante amplio, pero eso sí, hay que preservar, ¿no? Entonces va a depender del parámetro, qué tipo de preservante yo voy a utilizar. Puede ser un ácido, puede ser una base. El llenado de la cadena de custodia. En este caso, como mínimo, hay que considerar el nombre de la institución que realiza el monitoreo, quién lo realizó, la información de correo electrónico, el número de teléfono del responsable, la toma de muestras para hacer una buena trazabilidad. El nombre del proyecto del monitoreo, Cuenca del Río Santa. El proyecto
Puede ser estudio de impacto ambiental para la minera tal, etcétera, ¿no? El código del punto de monitoreo, la clasificación de la matriz de agua, si es una matriz de agua de ríos, es laguna, si es mar, la fecha y la hora del muestreo, muy importante, número y tipo de envases por punto de muestreo, preservación de la muestra, si ha sido preservada o no, la lista de parámetros a analizar por cada muestra, firma de la persona que ha realizado el monitoreo, algunas observaciones en campo que puedan haber habido, algunas condiciones climáticas particulares, de repente ese día hubo mucha lluvia, no hubo un huaico, etcétera. Y para el ingreso al laboratorio del análisis, las muestras deben ir acompañadas con esta cadena de custodia, porque si no, generalmente no te aceptan en el laboratorio las muestras. Esa es más o menos una cadena de custodia, es un ejemplo, que se pone el código de laboratorio, el código de campo. Este código de campo sí, el que realiza el muestreo, el monitorista sí, digamos, lo llena, pero el código de laboratorio ya lo llena el laboratorio cuando ingresan las muestras al mismo laboratorio. Acá hay qué fecha de muestreo, esto sí lo llena el que va a realizar el monitoreo, la hora, el tipo de muestras, si el envase es plástico, vidrio, eh, qué tipo de preservación has utilizado y qué tipo de parámetro es según el código que estás poniendo acá, ¿no? Los frascos deben almacenarse dentro de cajas térmicas, generalmente son coolers y de forma vertical para evitar derrames y que no se expongan a la luz del sol, ¿no? Porque algunas son fotosensibles. Para su conservación, las muestras recolectadas se acondicionan en cajas térmicas cooler bajo un adecuado sistema de enfriamiento. Esto sí debe estar a 5 grados centígrados más o menos 3 grados. O sea, quiere decir entre 2 a 8 grados centígrados. Por eso generalmente utilizan ice pack, ¿no? Un refrigerador móvil también pueden utilizar para trasladar la muestra hasta el laboratorio. Las muestras deben de ser transportadas inmediatamente al laboratorio cumpliendo los tiempos. Como ya hemos visto, algunos pueden pueden, digamos, almacenarse hasta un mes, u otras 24 horas, otros 5 días, dependiendo. Para el envío y traslado de las muestras al laboratorio existen diversos medios, ¿no? Puede ser terrestre, aéreo, fluvial, ya dependiendo del tipo de acceso geográfico que se tenga. Para el aseguramiento de la calidad del muestreo, ¿cómo yo me aseguro que este muestreo es adecuado, es correcto? Tengo que utilizar blancos de muestra y duplicados de acuerdo con las determinaciones analíticas. Por ejemplo, hay algunos controles de calidad que requiero. Algunos parámetros se van a utilizar blancos de viaje, otros blancos de campo, otro blanco de frascos, otro blanco de equipos. Algunos se van a tener que duplicar algunos parámetros y algunas matrices adicionales. Eso va a depender del tipo de parámetro. Por ejemplo, los blancos son controles para evaluar la presencia de fuentes de contaminación en partes específicas. Este tipo de controles se comprueba la contaminación de los frascos, los filtros o cualquier tipo. En este caso, en el laboratorio se preparan 5 blancos. El primer frasco A, que es almacenado en el laboratorio y no se mueve de ahí. El frasco B es el blanco de viaje. ¿Qué es el blanco de viaje? Es, digamos, un frasco, ya que yo lo voy a trasladar en todo mi trayecto, desde que salgo del laboratorio hasta que llego al punto de muestreo y hasta que retorno al laboratorio. Ese es mi blanco de viaje. No lo voy a abrir, lo voy a abrir en el lugar y lo voy a cerrar. No lo voy a llenar de muestra, no lo voy a hacer nada. El blanco de campo se abre en el campo y ahí sí le añades agua destilada, ¿no? Que es agua manipulada, de igual forma que las muestras de agua natural. El blanco de frasco se abre en campo y el agua destilada se envasada en los frascos utilizados para el transporte de las muestras. Y el blanco de equipos, el frasco E, se abre y el agua destilada es utilizada para el enjuague de los equipos utilizados. Hay diferentes tipos de blancos, no todos estos van a entrar en todos los muestreos. Esto ya va a ser recomendado por el mismo laboratorio, dependiendo ellos te van a decir, toma estos blancos porque yo necesito que hagas mi blanco de viaje. Quiero saber cuánta contaminación puede haber entre el traslado. Otro va a decir, no, yo quiero mi blanco de campo, porque quiero saber cuánta contaminación hay en el mismo punto de monitoreo, y etcétera. El laboratorio es el que va a recomendar porque es el aseguramiento de ellos, ¿no? Como analistas. Algunos duplicados de campo son usados para determinar la precisión o el error aleatorio de los procedimientos de muestra. Algunos laboratorios son llamados como muestra ciega. Recomendaciones para el aseguramiento de la calidad. Para garantizar el éxito, lo que yo tengo que hacer es que los frascos de muestreo cumplan con los requisitos mínimos. O sea, deben estar libres de contaminación.
Al momento de yo hacer mi muestreo, no debo meter mi mano dentro de donde va a ingresar la muestra. Tengo que hacer el enjuague 2 veces dependiendo del tipo de parámetro que voy a analizar, etcétera. Mantener los frascos tapados durante todo el monitoreo, enjuagar cuidadosamente los frascos del recipiente de muestreo, evitar introducir en la muestra de agua los dedos para evitar contaminación, utilizar de los guantes, examinar si cada muestra recolectada contiene partículas grandes como hojas, detritus o algas, contar con todos los registros de campo para monitoreo, eso es importante. Y los procedimientos de control de calidad deben proveer un medio para detectar errores de muestreo y posteriormente desestimar datos, ¿no? En este caso, las recomendaciones siempre las va a dar el laboratorio. Y las actividades de postmuestreos ya es el paso final de la actividad de monitoreo. Acá incluye el análisis de laboratorio, cómo yo voy a procesar y revisar mis datos y elaborar los reportes o informes del trabajo de monitoreo, ¿no? Siempre se recomienda que el laboratorio cuente con parámetros acreditados por el INACAL o por una entidad internacional que esté acreditada con la norma ISO/IEC 17025. Hay que realizar un informe técnico basado en la interpretación de los resultados de los datos, de los parámetros de campo y resultados de los análisis de las muestras. Esta actividad de postmuestreo generalmente se hace ya esperando los resultados del laboratorio, ¿no? Ellos te envían un informe del laboratorio con todos los resultados. Lo que uno tiene que hacer es interpretar y determinar y elaborar el informe para ya ahí hacer la evaluación y la contrastación con los secas de calidad de agua, o puede ser con los límites máximos permisibles, o pueden ser con los valores máximos admisibles, dependiendo del tipo de estudio que uno esté realizando, ¿no? En este caso sería todo, jóvenes, gracias por su participación. ¿Alguna consulta que tuvieran? A ver, hay alguna una consulta, creo. Te activamos el micro a Cristian y luego posteriormente Eduardo, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí se me escucha? Sí se le escucha. Vale. Bueno, entendiendo toda la presentación, hablaron de el monitoreo en sistemas lóticos y lénticos, ¿cierto? Pero me entra la duda en cuanto a sistemas en donde se debe medir el límite máximo permisible en empresas, en cualquier empresa donde tengan una cajilla que emane aguas residuales, ¿qué procedimiento se realiza? Si hay algo aparte, adicional a lo que nos explicó. Ya, en ese caso se tiene que considerar, a ver, voy a presentar en pantalla, me parece que me estás hablando sobre, a ver, un momento, voy a compartir mi pantalla. Ay, no puede ser, se fue. Ah, no. Ya, me estás hablando sobre los límites máximos permisibles que son descargados por las empresas industriales, ¿cierto? En ese caso, tienen sus propios, los límites más permisibles son específicos de cada industria. Entonces, en este caso, lo que se utiliza es sus propios protocolos. En este caso, estamos enfocándonos nosotros en estándares de calidad ambiental, que son cuando el efluente es vertido a un cuerpo de agua receptor. En este caso puede ser río, puede ser un lago o puede ser aguas marinas costeras. En este caso, digamos, por ejemplo, si es una empresa industrial, produce, va a tener sus propios lineamientos, pero básicamente el muestreo es el mismo, ¿no? Llevas tus parámetros ya están determinados según el estudio e instrumento de gestión ambiental aprobado por esa entidad correspondiente, en este caso sería Produce. Ellos te aprueban un instrumento de gestión ambiental donde ahí te determinan cuál va a ser la frecuencia del monitoreo según digamos, la matriz de riesgos que tú has identificado, y ellos te van a determinar la frecuencia, te van a decir qué parámetros ya están determinados dependiendo del tipo de actividad industrial. ¿Ya? Entonces, ellos ya te dicen, tú tienes que hacerme de monitoreo en estos parámetros porque he determinado que tu actividad industrial es de, digamos, industria textil. Ah, ya, entonces tienen sus ciertos parámetros y tú tienes que hacer el monitoreo, el muestreo de ese efluente industrial a la salida de ese petar.
¿no? Eso es lo que entendí de tu pregunta. Sí, sí, ok, sí. Ujú. Y a ver, otra vaina. Entonces, hay diferentes tipos de muestras, ¿cierto? Una simple, una compuesta. Eso también, En eh, este caso ya no aplica la simple ni la compuesta. Antes sí. Antes, antes sí aplicaba la compuesta porque tenías que hacer un monitoreo casi de 24 horas. Tenías que estar ahí, cada hora sacar, mezclar y hacer el monitoreo. Ahora, acá en Perú al menos, ya no. Es muestreo puntual. Sale del PETAR, de la planta de tratamiento de aguas residuales, tomas tu muestra, haces la evaluación in situ de ciertos parámetros, lo demás lo llevas al laboratorio. Ahora es así acá, antes no era así. ok, ok, Ujú. gracias. Muchas gracias, ingeniera. Creo que ya estamos con el tiempo, ¿no? Porque posteriormente a esto van a tener una evaluación. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Agradecerle el día de hoy por su ponencia, por compartir, ¿no? Todos sus conocimientos con nuestros participantes. Le agradecemos que esta sesión ha sido muy interesante para todos. Un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla. Del mismo modo, también agradecer a los participantes por el compromiso de estar el día de hoy aquí en esta sesión. Para ya concluir con la sesión, y quiero informarles que el día de hoy es nuestra primera evaluación. Se va a habilitar a las 9:30 p.m. y va a tener 24 horas para que ustedes puedan rendir la evaluación. La evaluación es con respecto a la sesión número 1 y a la sesión número 2, que ha sido el día de hoy. Los materiales, las diapositivas se está compartiendo en el WhatsApp y también en la página web de COES Ingenieros. Pueden encontrar ahí, ¿no? Ingresan ahí a la página web en la opción de cursos, formación académica, cursos gratuitos. Ahí van a tener secciones de diferentes cursos que viene dictando actualmente la empresa, pero ustedes seleccionan la opción de supervisor de medio ambiente. Al ingresar ahí, ustedes tienen los videos, materiales y también la evaluación, ¿no? Pero la evaluación se está activando a las 9:30 p.m. Nuestra próxima clase es el día 5 de febrero a las 8:30, ¿no? Los lunes que tenemos en ese horario. Para ya culminar, por favor, cualquier duda o consulta nos pueden escribir también al WhatsApp, que nosotros siempre estamos prestos para poder atenderlos. Y ya para finalizar, por favor, les quiero pedir que puedan prender su cámara para hacer las fotografías respectivas de esta sesión. Gracias Lourdes, Liliana, Tatiana, Wilfredo, Giancarlos, Mauricio, José, Arturo, Alexander, José Luis, José Leonel, Talía, David, Josué. Por favor, en interno me ayudan con las fotografías respectivas. Freddy, Mauricio, Paola, Gianfranco, Ginela, José, Jorge, Yolanda. Gracias, gracias. A ver a la voz de tres. Una, dos y tres. Gracias, ya se hizo las fotografías respectivas. Esperemos que les vaya muy bien en esta primera evaluación del curso. Ya saben que tiene una duración de 4 semanas y ya estamos en la primera semana culminando, ¿no? Nos quedan 3 semanas más, es decir, 6 clases más. Buenas noches y que les vaya muy bien en su evaluación del día de hoy. No se olviden cualquier duda o consulta, escribirnos al WhatsApp. Gracias, gracias Patricia. Gracias con todas las personas que también nos ven, ¿no? De diferentes países. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, ingeniera también.